Muy buenos días, hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Como un domingo más, damos gracias a Dios por estar aquí ya en Iglesia Reformados 42 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y dando inicio a este servicio de adoración al Señor, donde juntos como familias vamos a adorar su nombre, vamos a escuchar su palabra y vamos a dejar que su palabra nos ministre a los corazones. Bienvenidos sean todos y todas, niños y niñas también de Iglesia Reformados 42, que ya están atentos ahí en su casa y muy probablemente ya están sentaditos en la sala. Y pues bueno, vamos a dar comienzo con una oración y después vamos a cantar un canto que va a estar apareciendo ahí en los comentarios. Se llama Mi Oasis. Pueden ir a los comentarios, si no se lo saben, poder leer y cantar juntos esta alabanza tan hermosa. Y comenzamos con una oración. Familia, damos gracias, Señor, en esta hora porque nos has permitido estar y llegar hasta aquí para honrar tu nombre, Señor. Nos unimos a miles de hermanos en la fe alrededor del mundo, en un mismo sentir, en un mismo ánimo, y juntos a las familias de esta iglesia, Señor, te damos honra, gloria y alabanza por siempre, Señor, porque tú lo mereces, porque tú eres digno de recibir la gloria, porque tú eres digno de recibir la honra, Señor. Y te pedimos, Señor, que en este momento tomes tú el tiempo, Señor, para que podamos ser bendecidos por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y podemos cantar esta hermosa alabanza en estos tiempos tan difíciles, donde muchas inquietudes nacen en el corazón y en la mente. Podemos regresar a su palabra y confiar en su esperanza, en sus promesas, y decir: Él es nuestro oasis en el desierto. Puedo vivir en ti confiado, tú eres mi Dios y mi Señor. Tu palabra no me faltará, en todo momento aquí estarás. Si en el desierto a tu pueblo alimentaste, tu alimento no me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento, mi oasis, ese es mi Jesús. Mana al cielo en mi desierto, mi oasis, ese es mi Jesús. Nuestro oasis eres tú, Jesús. Decimos: no anhelo bienes ni riquezas, fuera de ti no hay nada nuevo. Aunque todo falte en este mundo, completo estoy, te tengo a ti. Tu palabra guía a tu pueblo, esperaré. Tu alimento no me faltará. Jesús es mi sustento, mi alimento, mi oasis, ese es mi Jesús. Mana del cielo en mi desierto. Jesús es mi sustento, mi alimento, mi oasis, ese es mi Jesús. Mana del cielo en mi desierto. Ese es mi Jesús. Oh. Nuestro oasis eres tú, Jesús. Jesús es mi sustento, mi alimento, ese es mi Jesús.
Maná del cielo en mi desierto, mi oasis ese es mi Jesús. Te adoramos, Señor, porque en medio de la adversidad ha aparecido un oasis en medio del desierto y hemos podido saciarnos de esa agua que salta para vida eterna. Gracias, Señor, por ser nuestro oasis. Amén. Qué bendición poder cantar la bendita palabra de Dios y recordar en sus promesas. Y en este tiempo, fortalecernos en ella es lo mejor que podemos hacer. Y vamos a dar las gracias y la bienvenida a nuestro pastor Jorge Hernández, que ya trae el sustento, nuestro oasis. Gracias, hermanos. Mis hermanos, Dios los bendiga, muy buenos días. Qué gusto poder saber que están ahí con nosotros, que están acompañándonos esta preciosa mañana, fresca mañana, gracias a Dios. Y pues en lo personal, agradecido con el Señor, más que nada, porque su gracia, su presencia, su bendición está con nosotros. Y saber que ustedes están ahí, mis hermanos, saber que ustedes están acompañándonos en la transmisión siempre es una preciosa bendición para mi vida. Nos alienta a los que estamos viniendo a grabar domingo, miércoles, domingo y miércoles. Y en lo personal es de manera como Iglesia Reformada 242, gracias por estar ahí, gracias por sus oraciones, gracias por apoyarnos con sus oraciones y confiando que lo que hoy estamos pasando va a terminar y pronto Dios nos va a permitir regresar nuevamente a congregarnos como lo habíamos estado haciendo. Por favor, abre tu Biblia en Hechos capítulo 8. Esta mañana quiero traer ante ti un tema que se titula Perseguidos y transformados. Perseguidos y transformados. Esos son los dos puntos de mi sermón esta mañana. Perseguidos y transformados. Hechos capítulo 8, quiero que leamos juntos, por favor, ahí en casa, abre tu Biblia. Capítulo 8, del verso 4 al verso 8. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La semana pasada terminamos una pequeña serie de 4 mensajes sobre la vida, la predicación y la muerte de Esteban. Y uno puede hacerse algunas preguntas o surgen algunas preguntas cuando uno ve la vida de Esteban. Uno pudiera preguntarse, ¿por qué Dios no libró a Esteban? ¿Por qué Dios permitió que Esteban muriera de esa manera? Y irnos más allá y traerlo a una aplicación más personal, uno pudiera llegar a preguntar, ¿por qué Dios permite que sus hijos sufran? ¿Por qué Dios permite que nosotros pasemos por momentos difíciles?
Y hay preguntas que cuando uno está pasando un momento complicado comienzan a llegar a la mente. ¿Por qué a mí? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y muchas de esas preguntas no las podemos responder. Pero cosas que debemos recordar cuando estamos pasando por un momento difícil, verdades bíblicas que debemos traer a nuestra memoria cuando nuestra mente está siendo invadido por las dudas, está siendo invadida por los dardos del enemigo, haciéndonos creer que estamos solos. Verdades bíblicas van a traer paz a nuestro corazón en medio de la tormenta. Creer que Dios es bueno, creer que Dios es sabio, creer que Dios es soberano, nos ayudan a caminar en medio de ese sufrimiento. No se trata de un pensamiento positivo, de levantarnos una mañana y decir que todo va a estar bien. No, porque la realidad nos golpea y nos golpea fuerte, nos golpea duro. Un mensaje, una llamada nos cambia el día, hermanos. Una noticia nos desmorona. Pero se trata de afianzarnos, de arraigarnos en saber que nuestro Dios es bueno. No tomo a la ligera esto, hermanos. No se trata de solo darle la vuelta a la página y ya, porque a decir verdad, en la vida cristiana se sufre, en la vida cristiana se llora, en la vida cristiana nos caemos, nos lastimamos, se lucha. Y hay ocasiones que en la vida cristiana, cuando surgen muchas preguntas, no tenemos las respuestas. Y cuando oramos, muchas veces solamente parece haber un silencio de parte de Dios. En palabras del apóstol Pablo, Filipenses capítulo 1, verso 29, porque a vosotros, mira lo que el Señor nos ha regalado según Pablo. Y Pablo lo está diciendo desde la cárcel. Pablo está en una cárcel animando a las personas que están fuera. Y Pablo les dice, ¿sabes qué te ha concedido Cristo? Cristo te ha concedido que creas en Él. Eso es algo glorioso. Pero algo más te ha concedido Cristo: que padezcáis en Él. Y es que, mis hermanos, aunque pareciera que no, aunque nuestra mirada natural nos dijera que no, el sufrimiento, la aflicción tiene en Cristo un propósito. Pablo, desde la cárcel, nuevamente en Filipenses, le dice a la iglesia: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, me han metido a la cárcel, me han golpeado, he quedado solo, pues estas cosas han causado, han rebosado, han redundado, dice Pablo, para el progreso del Evangelio. Y esa es la pregunta: ¿hay propósito en medio del sufrimiento? ¿Hay propósito en medio de todo esto que estamos pasando? Bueno, cuando ves la vida de Cristo, ves que sí lo hay. Cuando ves la vida de Pedro, Pedro nos demuestra que sí lo hay. Cuando ves la vida de Pablo, nos demuestra que sí lo hay. Cuando ves la vida de Esteban, nos demuestra que sí hay propósito. Mira el verso 1 del capítulo 8. ¿Te acuerdas de aquel joven que mencionamos, Saulo? Y dice que en aquel día, el día de la muerte de Esteban, hubo una gran persecución contra la iglesia. La muerte de Esteban trae por añadidura, decirlo así, una persecución contra la iglesia.
Y entonces los cristianos están siendo esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Ahora, ¿recuerdas Hechos capítulo 1, verso 8? Jesús les dice: y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un predicador decía: si tú no quieres cumplir Hechos 1:8, ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, si tú no quieres cumplir esa comisión de Hechos 1:8, Dios va a traer a tu vida Hechos 8:1. Persecución, esparcimiento. Y parece que esta es lo que vemos aquí. Pareciera ser que la iglesia se había quedado en Jerusalén, olvidándose que había que ir según lo que Cristo había dicho. Pero entonces Dios permite una muerte dolorosa, que es la de Esteban, y Dios permite que un Saulo se levante para su propósito. Porque mira lo que hacía este joven Saulo, verso 3. Asolaba la iglesia, entraba casa por casa. No dice que tocaba, no dice que pedía permiso para entrar, no, él entraba. Y si encontraba a cristianos, hombres o mujeres, los arrastraba, llevándolos a la cárcel. ¿Por qué Dios permite entonces que un Esteban muera de una forma como fue y un Saulo se levante? Bueno, porque en medio de todo eso hay un propósito glorioso de Dios que se va a cumplir. Y antes de yo pasar a mi primer punto esta mañana de mi sermón, quiero leer algo que me parece importante tomemos en cuenta. Estas son palabras del teólogo Agit Fernando, que escribe precisamente en este punto del sufrimiento. Si somos obedientes, dice él, si somos obedientes a Cristo, aunque vivamos en países donde no hay persecución, como en el que vivimos, por lo menos en nuestra ciudad, que hay libertad de culto, aun cuando tengamos esas libertades, vamos a experimentar algún tipo de sufrimiento. Puede que ese sufrimiento sea causado por el cansancio. Puede que ese sufrimiento sea causado por la presión que tú sientes al querer servir a tu iglesia. Puede que tú pases sufrimiento a causa de personas que te van a decepcionar o que te han decepcionado. Puede que tú pases sufrimiento no porque estás siendo perseguido por causa de tu fe, sino porque tú confiaste en alguien y fuiste traicionado por esas personas a quien tú no solo confiaste, sino entregaste tu cariño. Puede tomar la forma de una persecución por compartir a Cristo con los cristianos, o bien puedes sufrir por predicar a los cristianos algo que ellos no quieren escuchar. O sufres con aquellos que no conocen a Cristo por predicarles a Cristo, o sufres aún con los cristianos por predicarles algo que ellos no quieren escuchar. Pero vas a sufrir. Sigue diciendo este teólogo. Pero estas cosas, este sufrimiento, lo puedes evitar fácilmente. Puedes evitar sufrir. ¿Cómo? Porque nadie quiere sufrir. Bueno, si el cansancio por servirle a las personas, por servirle a los necesitados, por ejemplo en el tiempo que estamos viviendo, por llevar una despensa, por llevar una comida, todo eso cansa. Y eso trae sufrimiento a tu cuerpo.
La forma en que tú puedes evitar ese sufrimiento por el cansancio es no sirviéndole a nadie. Es no haciendo nada por nadie. No te vas a cansar y no vas a sufrir. La forma en que puedes evitar el sufrimiento que viene por la presión al ayudar a las personas con sus problemas es simplemente no ayudándoles. Y no vas a sufrir. La forma de evitar el sufrimiento por la traición es simplemente que tú no confíes en nadie. Me temo que muchas de las reflexiones sobre el ministerio cristiano hoy en día tienden a enfocarse solamente para evitar el sufrimiento. Y cuando estamos buscando solo evitar el sufrimiento, no le quiero servir a nadie para no sufrir, no quiero confiar en nadie para no sufrir, no quiero saber los problemas de otras personas para yo no sufrir, dice este teólogo, eso nos indica que como iglesia hemos perdido la idea bíblica del sufrimiento. Sí, puedes evitar sufrir, no confiando en nadie, no visitando a nadie, no ayudando a nadie, pero ¿sabes qué? Has perdido el enfoque bíblico de tu llamado. En nuestros días hay mucha terapia para los que sufren. Aunque esto puede tener su utilidad, lo que necesitamos es una sana teología del sufrimiento. A pesar de la terapia, no vamos a poder evitar el sufrimiento. De hecho, cuando intentamos huir del sufrimiento, te vas a dar cuenta que vas a terminar desobedeciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes a quién me recuerda? Jonás. Él quería evitar ir a Nínive y buscó la forma de no ir. ¿Pudo Esteban evitar el sufrimiento que pasó? Claro que pudo. ¿Qué tenía que hacer Esteban para que no lo apedrearan? Quedarse callado, simplemente no decir nada. Pero Esteban se encontraría en una situación peor, se encontraría desobedeciendo a Dios. Una sana teología del sufrimiento va a ayudarnos a ver el propósito de Dios en medio del sufrimiento. Fin de la cita. Y con eso en mente quiero llegar al primer punto de mi sermón esta mañana. Perseguidos, pero no callados. Mira el verso 4, por favor. Pero los que fueron esparcidos. Ahora, detente ahí un momento. Acuérdate las conversiones. Día del Pentecostés, miles de personas. 3,000, 5,000. Conversiones con grandes números. Pero ahora son esparcidos. Y no fueron todos esparcidos. Por lo menos el verso 1 nos dice que los apóstoles se quedan ahí en Jerusalén. Salvo los apóstoles. Algunos comentaristas dicen que la persecución se fue contra los judíos helenistas como Esteban, o sea, judíos que venían de fuera, que los comenzaron a perseguir. Y la palabra dice esparcidos, está hablando en plural, porque nos menciona que son muchos. Y algo precioso es que esto no era un plan que la iglesia en sí tenía. Ellos no dijeron, bueno, a tal fecha vamos a empezar a ir a otras ciudades. No, es Dios cumpliendo su propósito, y cuando yo me detengo al no obedecer, Dios va a crear una situación para que por esa situación yo sea movido a lo que Él quiere que yo haga. Yo quiero una cosa, Dios quiere otra, Dios es experto en cerrar las puertas, y entonces terminamos en un lugar que por el momento no sabemos el por qué estamos ahí, pero al tiempo decimos, Señor, gracias porque cerraste esas puertas y eso ayudó a que yo hoy esté donde esté. Dios permite la persecución y ellos salen esparcidos
a Judea y a Samaria. Iban por todas partes. Si tú ves Hechos 8:40, 8:25 dice, y en muchas poblaciones de los samaritanos, y 8:40 dice, en todas las ciudades. ¿Te acuerdas de Hechos 1:8? Y hasta lo último de la tierra. Ahora, estas personas, estos hermanos, esta iglesia que está siendo esparcida, que está siendo perseguida, que está siendo asolada, ellos no iban callados. Por eso el primer punto de mi sermón es perseguidos pero no callados. ¿Qué iban haciendo mientras iban siendo perseguidos, mientras estaban huyendo? ¿Qué iban haciendo? El verso 4 nos lo dice. Iban anunciando el evangelio. Sí, ese evangelio por el cual ellos están siendo perseguidos, cualquiera tal vez se hubiera quedado callado, porque por causa del evangelio los están persiguiendo, pero ellos no. Están siendo perseguidos, están siendo esparcidos, pero ellos no van callados. Ellos van anunciando el evangelio. Y aquí tenemos que ver algo, porque aquí hay una lección que tenemos que aprender, porque para ellos el predicar el evangelio, el compartir el evangelio no era una carga para ellos, era algo normal. Era algo que salía de ellos. Y eso, cuando vemos nuestras vidas, tenemos que examinarnos si el evangelizar, si el compartir el evangelio es una carga para mí. Solo lo hago cuando mi iglesia local pone una actividad de evangelismo, o lo comparto en cualquier momento. Y aquí podríamos preguntarnos algo. No pensemos más allá, pensemos en esta semana que acaba de pasar. ¿Cuántas oportunidades he desperdiciado de compartir el evangelio? Porque el Señor me ha dado oportunidades. De hecho, en nuestro curso de evangelismo se nos pidió que oráramos por oportunidades y el Señor nos ha dado oportunidades. Yo sé que alguien pueda decir, hermano, pero yo he estado en casa. Desde casa puedes compartir el evangelio. Mientras ellos están siendo perseguidos, pero no van callados. Ahora nosotros no estamos siendo perseguidos, pero parece ser que estamos callados. Déjame repetir esto. Ellos perseguidos, pero no callados. Nosotros no perseguidos, pero callados. Oh, mis hermanos, que Dios despierte nuestros corazones. Que Dios ponga en nosotros un hambre y una pasión por compartir esta buena noticia. Más en el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, que día a día gente se está yendo sin Cristo. Gente está muriendo sin Cristo. Nosotros hemos callado. Pero quiero ir un poco más, y ahora este es el segundo punto de mi sermón: transformados por amor. Porque yo sé que algunos de nosotros podemos decir, hermano, pero lo he intentado, yo quisiera, yo esto, yo lo otro. Bueno, permíteme ver ahora algo más que quizás nos pueda ayudar. Y este es mi segundo punto: transformados por amor. Verso 5. Entonces fueron esparcidos, iban anunciando el evangelio. Entonces Felipe, ¿te acuerdas de Felipe? Felipe fue uno de los 7 diáconos que se eligieron allá en Hechos capítulo 6. Es considerado aquí como el primero o uno de los primeros misioneros. Y de hecho en Hechos capítulo 21, verso 8,
se le menciona como Felipe el Evangelista. Y aquí está este hombre, elegido como diácono, pero ahora por la situación que acaba de pasar, ahora ha llegado a una ciudad de Samaria, y parece ser que Dios está moviendo las cosas para iniciar una nueva etapa de la iglesia. Los apóstoles se habían quedado en Jerusalén y ahora pareciera ser como una nueva generación de hombres que Dios ha comenzado a levantar. Dentro de ellos ha sido Esteban, y ahora se nos menciona a Felipe, y en el capítulo 9 vamos a retomar la vida de este hombre Saulo. Pero aquí vemos y se nos presenta a Felipe, que se nos había mencionado anteriormente, y Felipe desciende a la ciudad de Samaria. Ahora, podemos dejar pasar este detalle de Samaria y continuar, pero creo yo que es un gran detalle que necesitamos verlo más detenidamente. ¿Dónde es Samaria? ¿O ¿Qué lugar representaba Samaria? Bueno, Samaria era la antigua capital del reino del norte de Israel. Este lugar cayó bajo el poder de los asirios. Entonces los asirios trajeron gentiles para poblar la región. Y cuando los asirios traen gentiles y habían judíos, comienza a haber una mezcla entre judíos y gentiles que llegó a conocerse como los samaritanos. Los judíos, que no se habían mezclado con gentiles, consideraban a los samaritanos como herejes. De hecho, los judíos trataban de evitar a los samaritanos. Por eso cuando Jesús cuenta lo que hoy conocemos como la parábola del buen samaritano, para ellos fue como, era ilógico pensar eso. El levita pasó y no se detuvo, el sacerdote pasó y no se detuvo. ¿Un samaritano se detuvo para ayudar a un judío? Es impensable eso. Los samaritanos establecieron su propio sistema de religión. Establecieron el monte Gerizim como un lugar para adoración, y por eso los judíos los consideraban como herejes. Pero mientras los judíos trataban de evitar a los samaritanos, nuestro Señor Jesucristo fue en busca de ellos. Ve conmigo, por favor, a Juan capítulo 4 un momento. Yo sé que conoces la historia. Juan capítulo 4, por favor. Verso 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, para llegar de Judea a Galilea habían ciertas rutas. Y esas rutas, la idea era rodear Samaria. Aunque eran rutas más lejos, pero si podías evitar Samaria era lo mejor. Pero me gusta el verso 4 de Juan 4. Dice que para Jesús le era necesario pasar por Samaria, porque Él, en su soberanía, ya había hecho una cita con una mujer allá. Entonces pasa por Samaria y llega a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, dio a su hijo José, y ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Aquí es con quien tenía la cita Jesús, verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahora mira la respuesta de la mujer samaritana, porque eso nos dice cómo judíos y samaritanos no se llevaban.
La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú? A ver, explícame algo, Jesús. Bueno, que no sabía en ese momento quién era, pero a ver, explícame algo. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Lo siguiente es como que diciendo, oye, a ver, ¿qué poco no entiendes que los judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Mira lo que la mujer le está diciendo a Jesús. ¿Qué no sabes tú? ¿Que tú y yo no nos podemos llevar? ¿Qué no sabes tú? Que tu grupo con mi grupo no se llevan. Wow, las respuestas de Jesús. Jesús les dice, Jesús obviamente lo sabía. Pero Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías, y él, aun cuando judíos y samaritanos no se llevan, él sí te daría de beber. La mujer, que aquí nos parecemos mucho a las respuestas que a veces damos, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde más? ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Cómo me ofreces agua tú a mí si no tienes ninguna cubeta? A veces Dios está mostrándonos en su palabra algo precioso. A veces Dios nos está moviendo algo precioso y yo totalmente viendo a otro lado. ¿Cómo es que me ofreces agua si no traes ni siquiera cómo sacarla? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le dice, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, refiriéndose al agua física. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta de vida eterna. Y mira lo que la mujer samaritana le dice, verso 15, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Ella sigue pensando en lo terrenal. Si tú tienes un agua por la cual voy a tomar y me voy a ahorrar el venir al pozo todos los días, Señor, yo quiero esa agua. Jesús le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, dice ella. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. No quiero entrar a detalles por cuestiones de tiempo, pero cuando llegas al verso 19 le dice la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Porque Jesús, no de manera acusatoria, no señalando como tal, pero sí revelando el pecado, con gracia, con amor. Y si algo necesitamos hoy, los que decimos ser reformados, necesitamos, y decimos tener las doctrinas de la gracia, necesitamos gracia. Entre más profundices en las doctrinas de la gracia, necesitas más, por ende tendría que haber más gracia en tu vida, hacia los demás. La palabra de Dios es la que revela nuestros corazones. Deja que la palabra señale los corazones, no nosotros. Me parece que eres profeta. Entonces viene una manera de pregunta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes que son judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, la mujer pasa de una pregunta sobre el agua a una pregunta crucial que sigue hoy en día estando presente. ¿Dónde debemos adorar? Ustedes dicen que allá en el monte tal. Pues yo digo que aquí. Ustedes dicen que allá, pues yo digo que allá. Y entonces Jesús les dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y avanza la historia. Jesús se muestra como el Mesías, la mujer lo reconoce
Y entonces aparecen los discípulos en el verso 27 y entonces se maravillan. ¿Pero de qué se maravillan? ¿De que la mujer ha conocido al Mesías? No. Los discípulos se maravillan de que Jesús esté hablando con una mujer que es samaritana. Y entonces, indignados quizás, ellos preguntan, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Pero la mujer había dejado su cántaro y se había a la ciudad y dijo a los hombres, venid a ver a un hombre que me ha dicho cuánto he hecho, ¿no será este el Cristo? Llegas al verso 39 y dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Verso 40, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí 2 días. Mientras los judíos no querían saber nada de los samaritanos, Jesús va con los samaritanos y Jesús se queda con los samaritanos. Ahora veamos el contraste de los discípulos. Ve conmigo a Lucas, por favor. Ahora veamos la actitud de los discípulos hacia los samaritanos. Lucas capítulo 9, verso 51. Cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y Jesús envía mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Jesús envía a sus discípulos y Jacobo y Juan van a una ciudad de Samaria, pero ahí en Samaria no los reciben porque eran judíos. Verso 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron, Señor, no nos recibieron en Samaria, ¿quieres que oremos por ellos? Mira lo que pide Jacobo y Juan, Señor, tú autorízalo. ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¡Qué amor de estos hombres! Señor, ¿nos permites pedirle a Dios que caiga fuego sobre los samaritanos y los consuma? ¡Qué amor de estos hombres! De hecho, cuando en Mateo 10 el Señor Jesús les da una comisión de ir de 2 en 2, ahí les da una indicación de que por lo pronto no vayan a Samaria. Pero en Hechos capítulo 1, verso 8 dice, vayan a Samaria, me van a hacer testigos en Samaria. Y entonces, regresando a nuestro texto de Hechos, dice el verso 5, Felipe desciende a Samaria. Sí, a ese lugar donde los judíos no querían ir, a ese lugar donde los judíos no querían tratar con esas personas, pero Felipe desciende ahí y les predica a Cristo. Y Dios obra de una manera gloriosa. Verso 6, la gente viene y escucha a Felipe, escucha el mensaje, ve las señales, hay liberaciones, hay sanidades, y el verso 8 dice que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe llega con el mensaje, Dios respalda ese mensaje con milagros, con señales, y respalda al mensajero. Mientras que a Esteban lo agarraron y lo mataron allá en Jerusalén, a Felipe lo reciben y hay gran gozo. Y permíteme hacer un paréntesis aquí, porque podemos malentender esto. ¿Fue mejor Felipe que Esteban? ¿Felipe llegó con una mejor estrategia que Esteban? No. Dios es soberano, y el mismo Dios que permitió la muerte de Esteban y permitió la persecución es el mismo Dios que ahora mueve a Felipe a una ciudad que de otra forma nadie hubiera ido. Es Dios obrando soberanamente para su gloria, y eso lo debemos de contemplar, hermanos, aquí. Y permíteme hacer un par de conclusiones, hermanos. Tú y yo no hemos sido perseguidos hasta ahorita. Tú y yo no hemos sido esparcidos. Pero ¿sabes qué sí hemos hecho? Hemos guardado silencio. Estos hermanos están siendo perseguidos.
Pero estos hermanos no están siendo callados y están anunciando el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué tú y yo hemos quedado callados? ¿Por qué? ¿Por qué tú y yo no hemos compartido el Evangelio teniendo tantas libertades como las que hoy tenemos? ¿Por qué nos hemos quedado callados? Y la segunda conclusión es que Felipe fue a Samaria y es transformados por amor, porque sin Cristo nadie quería ir a Samaria, pero con Cristo iban gozosos a Samaria. Mira por favor el verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. ¿Te acuerdas de Juan? Sí, es el mismo Juan que en Lucas había dicho que quería que cayera fuego sobre Samaria. Transformado por el amor de Dios. Allá en Lucas, Juan dice: Señor, si tú quieres, yo voy a orar para que sobre esos samaritanos caiga fuego. En Hechos capítulo 8, verso 14, va Juan a ver la obra gloriosa de Cristo en los samaritanos. Eso, mis hermanos, es ser transformados por amor, porque el Evangelio de Cristo me transforma, te transforma para amar a los que antes tú no amabas. Lo pondré de esta manera: el Evangelio de Cristo te transforma para amar a los samaritanos que antes tú no amabas. Sin Cristo, Juan quería que fuego cayera sobre los samaritanos, pero con Cristo Juan va y lleva la nueva de salvación. Te quiero hacer una pregunta esta mañana: ¿dónde está tu Samaria? ¿Quién o quiénes son tus samaritanos? Esas personas que quizás antes te caían mal, pero ahora, por cuando tú has sido transformado por el Evangelio glorioso, ahora tú puedes compartir el glorioso Evangelio que te transformó a ti. Tal vez tú tengas personas que hace años tuviste una situación, un problema y se dejaron de hablar y se distanciaron. Y hay rencor quizás en tu corazón y no has querido hacer esa llamada, no has querido mandar ese mensaje. Y en ese aspecto nos parecemos a los judíos que no quieren tener nada con los samaritanos. No, a ellos no. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos, para decidir quién sí y quién no? No, hermanos. Vayamos con los samaritanos. Compartamos el Evangelio con los samaritanos. Toma ese teléfono y haz la llamada con quien tengas que llamar. Deja de postergar esa conversación e inicia tú, porque tú tienes el amor de Cristo. ¿Dónde está tu Samaria? Oramos. Padre, perdónanos porque hemos guardado silencio, Señor, siendo que somos tu pueblo, siendo que somos de ti, Señor, y tu palabra dice que tú nos has hecho real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por ti, para anunciar tus virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Pero perdónanos porque hemos quedado callados. Y perdónanos porque hemos hecho distinción y no queremos ir a Samaria. No permitas que una aflicción nos tenga que mover de nuestro lugar de comodidad, sino por amor a ellos vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso mensaje hemos recibido al corazón, directamente del cielo hacia nuestro corazón. Al principio de la predicación, nuestro pastor decía: creer y confiar que en medio de esta prueba Jesucristo está con nosotros. Y confiando y creyendo que Jesucristo está con nosotros, ahora podemos ir y predicar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y
podemos cantar juntos esta hermosa alabanza y decir: y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Decimos: somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanzas y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, de su amor y verdad, de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y pues vamos a recibir a nuestro hermano Jorge de nuevo cuenta para que nos dé los últimos saludos y la oración final. Amén. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a vivir como lo que ya somos, el pueblo de Dios, a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Damos gracias a Dios por esta preciosa mañana. Reciban un saludo de parte de Iglesia Reformada 242, a quienes estuvieron conectados y quienes posteriormente quizás vean este video. Les seguimos pidiendo sus oraciones en general para que pronto todas las congregaciones podamos regresar nuevamente a poder congregarnos. Dios los bendiga. Nos vemos el miércoles 7 de la noche para seguir nuestro estudio bíblico. Este miércoles toca hombres piadosos. Dios los bendiga. Les amamos en Cristo.